Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos, a un programa más de Conociendo tu Fe Católica. Mi nombre es Valentín Cárdenas Álvarez y es para mí un gran honor poder compartir contigo, poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe católica. Este es un programa diseñado para que todos, ustedes y yo, podamos estudiar, podamos formarnos en la fe, en eso, en lo que nosotros creemos como cristianos católicos. Aquí todos son bienvenidos, aunque no sean cristianos católicos, que sean de otras denominaciones religiosas, no importa. Aquí tenemos algo en común, que es la Biblia, la Sagrada Escritura. Todos tienen Biblia, ténganla a la mano, un cuaderno, un lápiz, para que puedan anotar, porque a veces decimos las citas bíblicas muy rápido y a veces es imposible que las encuentren a la velocidad que las decimos aquí. Todo porque aquí nos come y tenemos encima el tiempo, por la premura del tiempo. Así que vamos a dar inicio, habiendo dado ya las recomendaciones que siempre damos, que estén siempre pendientes de cada cita bíblica, para que la anoten y después ustedes la puedan corroborar en su Sagrada Escritura. Como siempre, traemos un tema que nos va a sacar de muchas dudas, que nos va a dar una respuesta a muchas de las preguntas que nos hemos hecho o que otras personas nos han hecho, incluso con el afán, muchas ocasiones, de confundirnos a nosotros los cristianos, que nos apegamos a la sana doctrina. Por eso la iglesia es sabia, por eso la iglesia es la depositaria de la fe, por eso la iglesia es el fundamento de toda verdad, como lo dice en 1 de Timoteo 3:15. Es así que nos apegamos a las enseñanzas de la iglesia, por esa razón, porque la iglesia de Cristo contiene toda la plenitud de Dios, como dice en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Toda la plenitud de Dios está en la iglesia, y la cabeza de la iglesia es Cristo, a quien el Padre sometió todo bajo sus pies. Y en Efesios 5, 29, es Cristo que la alimenta y la cuida. Es Cristo el que pagó un alto precio por esta iglesia que Él fundó. Por eso es tan importante mantenernos en la verdad que la Santa Madre Iglesia nos enseña, que pagó por su sangre. Lo pueden encontrar allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 28 y 29. Bien, pues el tema de hoy es la cruz. La cruz. Aunque no crean, al igual que la Eucaristía, ha sido a través de los siglos un signo de contradicción de los que creen y los que no creen. Los que no creen niegan la cruz, los que no creen blasfeman contra la cruz. Según la Biblia, la cruz es señal de muerte o de salvación. Esa es la pregunta a la que hoy daremos respuesta. ¿La cruz es señal de muerte o de salvación? Primero, quiero decirles que hay una premisa protestante. Los hermanos separados niegan el símbolo de la cruz. A ellos nunca los van a ver con un crucifijo colgado aquí en el pecho. Ahorita no traigo el mío, porque cada que me dicen, qué bonito crucifijo, me lo quito y se lo regalo, para que traigan su cruz. Por eso compro varios. Ya no le he puesto cordón al siguiente para ponérmelo. Ahorita que ya lo saben, cada que me encuentren van a decir, qué bonito crucifijo traes, para que se lo regale. Pero si lo dicen en serio, sí, se lo regalo, porque si no, nomás lo van a guardar por ahí. No. Bien, ¿cuál es la premisa protestante? La siguiente. Dicen, ¿por qué los católicos tienen la cruz? Si la cruz
es maldita, así dicen. Y luego dicen que es maldita que porque en ella mataron a Cristo. ¿Por qué la tienen? Y luego para sustentar esa premisa nos dicen Gálatas 3:13, allí lo demuestran, que la cruz es maldita, dicen. Para decirnos que la cruz es maldita, nos citan ese texto bíblico, Gálatas 3:13. Y lo vamos a leer hoy. Primer cita que vas a notar, Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Bien, esta cita bíblica del Nuevo Testamento hace alusión al Antiguo, en el Deuteronomio 21:23. Ahí está, que desde el Antiguo Testamento esa era una declaración ya de los judíos. Pero ¿qué dice aquí? Que maldito aquel que es colgado de un madero. Maldito todo el que está colgado de un madero. Madero quiere decir de lo que está hecha la cruz, ¿sí? Pero en ninguna parte de la Biblia aparece que la cruz es maldita, o que es un símbolo de muerte, de fracaso o de maldición. No vas a encontrar en la Biblia que diga que la cruz es maldita, sino más bien el que muere en la cruz. ¿Por qué vendría a ser un maldito ese que murió en la cruz? Si él no conoció pecado, porque dice, maldito el que cuelga del madero, porque tenían ese instrumento de muerte como una de las peores muertes, y ese que mataban en las cruces, a los que colgaban de la cruz, los consideraban como malditos, condenados, de lo peor. Pero no dice maldito el madero, maldita la cruz, no dice eso, dice maldito el que cuelga. Vamos a ver. Cristo fue igual a nosotros en todo, porque asumió la naturaleza humana en la encarnación. Por eso dice, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Allí asumió la naturaleza humana y en todo se asemejó a nosotros, menos en el pecado. Esto lo podemos corroborar en Hebreos 4:15. Ahí lo podemos encontrar. Hebreos 4:15 dice, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. En todo fue probado igual a nosotros, excepto en el pecado. Allí está que Él, verdadero hombre, pero sin dejar de ser verdadero Dios, tuvo todas las tentaciones, todas las pruebas que un ser humano puede tener, y Él las pasó todas. En todo fue igual que nosotros, menos en el pecado. Y así, sin ser pecador, Cristo, Dios le hizo cargar con nuestro pecado. Segunda de Corintios 5:21. Dice, Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Ahora participamos nosotros de la justicia y de la perfección de Dios. De eso participamos nosotros, gracias a que Cristo cargó con nuestro pecado, como lo estamos viendo en esta cita de 2 de Corintios 5:21. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Es por eso que nosotros, por la paga de nuestro pecado,
merecíamos la muerte. Como lo dice en Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte. Por eso es que Él pagó por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Ahí viene que se cumplió la escritura. Maldito el que cuelga del madero. No dice maldita la cruz, no dice maldito el madero. No lo van a encontrar en la Sagrada Escritura eso. Pero los que tuercen la Sagrada Escritura lo hacen para su propio daño y para el daño y la perdición de los que ellos enseñan. Pero de eso tendrá que dar cuentas al que les va a pedir cuentas. Como lo dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Tuercen las Escrituras para su propio daño. Veamos por qué se dice maldito el que cuelga del madero. Ya tuvimos una introducción. ¿Por qué? Porque Él cargó con nuestra maldición, por nuestros pecados, por lo que nosotros merecíamos la muerte. Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Ahí está. Pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Él se hizo maldición, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Pregunta, ¿con qué fin Él llevó nuestras culpas? Y segunda pregunta, ¿qué recibimos nosotros al morir Cristo en la cruz? ¿Qué beneficio nos trae que Él muriera en la cruz? ¿Y con qué fin Él llevó nuestras culpas encima de Él y murió con ellas en la cruz? Y al morir Él, murieron todos nuestros pecados, nos liberó. Respuesta en 1 de Pedro 2:24. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados, por sus llagas fuimos sanados. Y aquí se respondió la primera pregunta, ¿con qué fin llevó nuestras culpas? A fin de que, muertos a nuestros pecados. Y luego segunda pregunta, ¿qué recibimos nosotros al morir Cristo en la cruz? A fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos. Ese es el beneficio de la muerte de Cristo en la cruz, que nos dio vida. ¿Ven? Él se hizo crucificar, siendo que nosotros merecíamos la muerte, como dice en Romanos 6:23, por nuestro pecado, porque ese es el salario del pecado, la muerte. Dice, para que viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. En Isaías 53, versículo 5, versículo 6 y versículo 12, incluso todo el capítulo 53 está una profecía del que había de cargar con nuestras culpas. Allí podemos encontrar una profecía que se cumplió ahora en la plenitud de los tiempos. Entonces, si están poniendo atención, se están dando cuenta que esa premisa que nos dan desde Gálatas 3:13 para decir que la cruz es maldita, nos la quieren cambiar, nos quieren dar vuelta al Evangelio para que tú creas cosas que no son. Como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del 1 en adelante. Entonces, la cruz no es signo de muerte, sino un signo de triunfo, contrario de esos que nos predican eso. Específicamente, ¿quiénes son los que nos predican eso? Los testigos de Jehová. Es de las sectas más agresivas que existen. Lo tengo que decir claro. De las sectas más agresivas que existen. En segundo lugar, los evangélicos. Pero hay que matizar. No todos, primeramente, lo hacen por maldad, sino por ignorancia.
Segundo, no todos lo hacen de mala fe, sino que de buena fe. Ellos creen estar en la verdad, estando en la mentira. ¿Qué le vamos a hacer? El diablo los tiene así, engañados, azorrillados, como quieras llamar. Por eso es necesario predicarles a ellos. Por eso es necesario traerlos, como lo dijo Cristo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también las voy a traer para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Esa es la idea. Es por eso que, atendiendo a lo que dice la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Estén dispuestos para quien les pida razón de su fe. Para eso hay que estar preparados. Hoy nos estamos preparando. Hay quienes te dicen: la cruz es maldita, ¿por qué la traes en el pecho? Yo te he dado ahorita citas bíblicas, no una, ni dos, ni tres, sino muchas, para que les des razón de tu fe a esos que están equivocados. Por eso, nosotros entendemos que es necesario y es importante traerlos a la verdadera fe. Porque dice en Santiago capítulo 5, versículo 19: hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Eso es lo que intentamos hacer. Salvarlos a través de la predicación de la sana doctrina. ¿Quién los tiene sometidos a ellos? ¿Por qué no logran ver la verdad? Si en la Biblia está escrito, ¿por qué no llegan a reconocer la verdad? Vamos a encontrar aquí una respuesta. Nosotros siempre tenemos que dar razón de nuestra fe, pero hacerlo con caridad y sin pelear, siempre dando razón concreta, firme y sin pelear. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 en adelante: un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, o que enseñe bien, paciente en las incomprensiones, reprenderá a los rebeldes con dulzura. ¿No se han fijado que aquí lo reprendemos con la palabra de Dios? Que aquí le decimos qué es y qué no es, sin pelear, con dulzura. Quizá Dios les conceda que se conviertan. Eso de que se conviertan o no se conviertan no me corresponde a mí. Eso le corresponde a Dios. Quizá Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad. Versículo 26. Liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. ¿Ya vieron la enfermedad de dónde viene? ¿Ya vieron la enfermedad? Quizás se conviertan, liberándolos Dios, por medio de nuestra predicación, de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. ¿Por qué no ven las Escrituras lo claro que está? Lo claro que es ver que están mal. Si aquí dice tan claramente, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? La respuesta se las hemos dado bíblicamente. ¿Por qué no pueden ver? Respuesta: porque el diablo los tiene sometidos a su voluntad. Esa es la respuesta. Entonces, vamos a seguir con este tema de hoy, que es la cruz, que para los hermanos separados es signo de maldición, que es maldita. Entonces, vamos a seguir desentrañando esta cuestión. La cruz no es signo de muerte, sino un signo de triunfo.
Esa es una realidad que nosotros tenemos que saber. La cruz no es un signo de muerte, sino un signo de triunfo. Colosenses 2, 14, 15. Esa cita bíblica no se les debe olvidar, a ti católico. Cuando te pregunten, ¿dónde dice que Cristo anuló nuestro pecado, nuestra deuda que teníamos en la cruz? Para decir que la cruz es signo de redención, signo de triunfo. Tú le dices, Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, anuló el comprobante de nuestra deuda. ¿Quién? Jesucristo. Ahora vamos a ver cómo. Esos mandamientos que nos acusaban, Él los anuló. Lo clavó en la cruz y lo suprimió. Eso. Imagínate tú que tengas una deuda, que te quieres suicidar o que no puedes salir ya porque te cobran y que los intereses suben y suben. ¿Qué vas a hacer? A ver. Y luego que venga alguien y diga, ese pagaré que tú firmaste, que era signo de tu deuda, lo clavé en la cruz, ya está pagado. Te vuelve el alma al cuerpo. Ah, pues nosotros, por el salario del pecado, merecíamos la muerte. Pero dice en Colosenses 2, 14, 15, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos mandamientos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Eso. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, a los demonios. Las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de la cruz. Signo de triunfo, de salvación, de redención. ¿Quién te dijo a ti que eres signo de maldición? Quítatela del pecho, porque eso es el instrumento con el que mataron a Cristo. ¿Cómo lo vas a traer? Si a tu hermano lo matan con un cuchillo, ¿vas a traer el cuchillo colgado o le vas a hacer honores? Por favor. Nosotros no rechazamos todos los cuchillos del mundo, nomás porque le hicieron mal a un familiar de nosotros con un cuchillo. Entonces, tira todos los cuchillos de las cocinas, todos tíralos. No vas a tener con qué partir los jitomates, ni las cebollas. ¿Por qué los tiraste? Porque con ese mataron, con uno como ese mataron a un familiar. No, pues estás, mira, para el manicomio. Puedo estar enojado con el asesino, eso sí, no con los cuchillos. Entonces, ¿a quién hay que rechazar? ¿A la cruz o al pecado, que fue lo que llevó a Cristo a la cruz? Él llevó nuestro pecado, por el que nosotros merecíamos morir. Teníamos como prueba de que merecíamos morir ese pecado. Y aquí dice, anuló el comprobante de la deuda y lo clavó en la cruz. Entonces, ¿a quién hay que rechazar? ¿A quién hay que odiar? ¿A la cruz? ¿O hay que odiar el pecado? Hay que rechazar el pecado que llevó a Cristo a morir al pecado. A ese que me tocaba a mí morir. Al pecado. ¿Por qué a la cruz? Que no te mientan, que no te engañen. Dos signos de división durante todos los siglos de la historia: la Eucaristía y la cruz. Signos de derrota de Satanás. Los signos más grandes de que el enemigo está derrotado. No tiene más acción sobre nosotros, pero la acción se aviva, se reaviva cuando yo le doy permiso, con mis acciones, con mi rechazo a Dios, de que actúe en mi vida. Y por eso el mal me tiene atrapado entre vicios, entre pensamientos torcidos de la Sagrada Escritura, como que la cruz es maldita, y que ya vimos quién nos tiene sometidos a su voluntad: el diablo, para que no digan que son palabras mías. Entonces, voy a leer de corrido
Colosenses 2, 14, 15. Anuló el comprobante de nuestra deuda, esos mandamientos que nos acusaban. Lo clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior. Las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de la cruz. Pregunta que le quiero hacer. ¿Todavía no cree usted que la cruz es un signo de salvación y de triunfo? Usted testigo de Jehová, usted pentecostal, usted de luz del mundo, usted mormón, usted evangélico. ¿Todavía no cree usted que la cruz es un signo de salvación y de triunfo? Pregunta. San Pablo sí lo creía. Cuando llegó a decir, San Pablo sí lo creía, aunque usted no lo crea. Primera de Corintios 1, del 18 al 25, dice: pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden. Pues la predicación de la cruz es una locura, sí. Dicen los hermanos separados, eso es una locura. Tiene razón. Tiene razón. Pero hay que ver para quién. Para los que se pierden. Más para los que se salvan. ¿Qué es para los que se salvan? Porque ellos dicen que ya están salvos. Pues si estuvieran salvos, fíjate lo que dirían, lo que fuera la cruz para ellos. Más para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Eso es la cruz. Nada más para los que se salvan. Para los que te van a tocar la puerta los domingos, no. Esos dicen que la cruz es maldita, que para qué la traes colgada. Es más, enséñala y corren. Enséñaselas. Igual que el diablo. ¿A quién venció en la cruz? ¿A quién llevó en el cortejo triunfal de la cruz? ¿A quién humilló? Colosenses 2, 14, 15. ¿A quién humilló en la cruz? A los principados y las potestades en el cortejo triunfal de la cruz. Repito y sigo. 1 Corintios 1, 18, 25. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el doctor? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Versículo 22. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo, ¿sí? Escándalo para los judíos, locura para los gentiles, para los que no conocen a Dios, una locura. Imagínate, parece que dicen, yo soy cristiano, pero no la cruz. Los compara con los paganos. San Pablo aquí en la Biblia. Mas para los llamados, ¿tú eres llamado por el bautismo? Fíjate, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, mexicanos y nayaritas, y estadounidenses y todo, pero aquí dice judíos y griegos porque estaba escrito en ese tiempo. Un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura divina es más sabia que los hombres, y la debilidad divina más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Con toda razón decía Pablo,
con toda razón. Gálatas 6, 14 y 17. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor. Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor. ¿En qué se gloriaba Pablo? ¿De qué se gloriaba? De la cruz. Fuerza de Dios. Esa que le puedes enseñar los domingos a los testigos de Jehová cuando abras la puerta. Y pelan los ojos y pélale. Porque dicen que la cruz es maldita. Nunca los verás con un crucifijo colgado. Y se dicen cristianos. ¿Cómo la ves? Repito y sigo. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí crucificado y yo un crucificado para el mundo. Versículo 17. En adelante, nadie me moleste, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. ¿Cuáles señales? La señal que nadie quiere ver, la de la cruz. ¿Cuál pues? Pues la señal es la cruz. ¿Si es la cruz la señal? Veamos. Con toda razón Jesús quiso que los discípulos que son dignos de Él llevaran esa misma señal. De la boca de Cristo vamos a escuchar ahorita. Él quiso que los discípulos que son dignos de Él llevaran una señal. ¿Cuál? Esa que acabamos de leer de San Pablo. Llevo sobre mi cuerpo señales de Jesús. ¿Y qué dice? En delante nadie me moleste. Y ni esos que van los domingos. Buenos días. Vengo a enseñarles la Biblia. Y son lobos vestidos de ovejas. Sácale la cruz así. A ver si la aguantan. Vengo a compartir contigo. Bueno, si quieres compartir, pásale. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a rezar el rosario. Y pélale. Otra señal que aborrecen, que odian a la Virgen María. Génesis 3:15. Habrá enemistad entre ti, serpiente, dragón, demonio, Satanás, y la mujer. Enemistad entre ti y la mujer. Entre tu descendencia, diablo, y la descendencia de ella. Habrá enemistad. Y sí que la hay. Miéntenle a la Virgen María, a ver si no corren. Sáquenle la cruz. Háblenle de la Eucaristía. 3 cosas que les tienen miedo. Y el diablo, mira, tiembla por esas 3 cosas. Eso. ¿Por qué? Porque lo humilló en el cortejo triunfal de la cruz. Locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, fuerza de Dios. Eso es todo. Hubiera querido yo inventar eso, porque se oye bien, porque es verdad. Pero eso ya estaba en la Biblia desde hace 2000 años. Curiosamente, no lo han encontrado. Nomás han encontrado una cita, Gálatas 3:13. Y ni siquiera dice eso, que es maldita la cruz. Maldito el que cuelga del madero. Y ese que no cometió pecado, se hizo maldición por nosotros. ¿Ves? Se cumplió la escritura. Pero no dice que la cruz es maldita. Entonces, con razón Jesús quiso que sus discípulos tuvieran una señal. Esos que son dignos de Jesús. No cualquier discípulo. Mateo 10:38. El que no toma su cruz... El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. Pregunta, ¿qué respuesta dará un testigo de Jehová si le preguntaras, toma tu cruz? ¿Qué te diría? Sin embargo, ellos nos critican y nos dicen,
¿Usted por qué trae su cruz colgada en el pecho? Fácil. Signo de que soy discípulo digno de Cristo. Es un signo visible. Listo. ¿Por qué la cruz porque la cruz es símbolo de triunfo de Cristo? Esa es la respuesta. Por eso la traigo colgada, porque la cruz es símbolo de triunfo. Y ya vimos los versículos y los capítulos. Que Él al morir en la cruz, de ese modo, ha vencido al diablo. Efesios 2, 14, 16. Efesios 2, 14, 16. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Y qué hizo para traernos la paz? La paz esté con ustedes, dice Juan 20, 19 al 23. La paz esté con ustedes. Cristo, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro de divisorio, la enemistad, anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo. ¿Ves? Reconcilió al mundo. Ahora falta que diga cómo. Ahora dile a un protestante, ¿tú eres un hombre nuevo? Claro que sí, en Cristo Jesús. Eso. Ahora vamos a ver cómo se hace el hombre nuevo. Haciendo las paces y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. ¿Eres hombre nuevo? Sí. Pues eres hombre nuevo por medio de la cruz. No, aquí dice que sí. ¿Por qué niegas la palabra de Dios? ¿Por qué protestas contra la palabra de Dios? ¿Por qué? Ahora sí ya saben por qué le decimos protestantes. Efesios 2, 14 y 16. Versículo 16 dice, haciendo las paces y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, nos hizo hombre nuevo. ¿A qué caray? Pues yo no sé si se están tapando los oídos, si ya alargaron la Biblia, si ya apagaron la tele, pero es que esto es palabra de Dios. ¿Yo qué voy a hacer? A ver, ¿yo qué voy a hacer? ¿Decir mentiras? ¿Cerrar el programa? Pues sí lo cierro, pero que alguien me diga una cita bíblica donde diga que la cruz es maldita y de que no hay que tenerla como un signo de bendición, como un signo de triunfo. Y cierro el programa y me voy para esa secta que me lo halle, esa cita, y dejo de ser católico. Esa es la seguridad que tenemos nosotros, porque estamos en esta iglesia que es pilar y base de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Y aparte es casa de Dios, donde está la plenitud de la divinidad. Efesios 1, 22, 23. Entonces ahora se revierte la pregunta. Cuando nos dicen, ¿usted por qué trae esa cruz? Ahora la pregunta se revierte. ¿Usted por qué no quiere usar el símbolo máximo de triunfo de Jesús, que es la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros los cristianos tenemos un crucifijo? Juan 3:14. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Que Dios le mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce, porque a los israelitas los mordían las serpientes y se morían. Pero hizo esa serpiente de bronce y Moisés la levantó en un mástil, por orden de Dios. Y el que la viera, se curaba. Dios curando a través de las imágenes. Y ahora Cristo dice, recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Así también, igualito. Aquellos la miraban, la levantaron, la miraban y se curaban. Dice Cristo, así también tendré que ser levantado. ¿Para qué? Te vamos a ver. Y sí fue levantado Cristo, lo levantaron. Así también tengo que ser levantado yo, dice. ¿No será
que ustedes pertenecen al grupo de aquellos que hacían llorar a San Pablo por tenerle tanta rabia a la cruz de Cristo? ¿No será que esos que critican la cruz, que dicen que es signo de maldición, pertenecen al grupo ese que hacían llorar a San Pablo por odiar la cruz? Fíjense, Filipenses 3:18, porque muchos viven, según les dije tantas veces. ¿Cómo viven? Así como Pablo les dijo tantas veces. Y ahora se lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Filipenses 3:18, porque muchos viven, según les dije tantas veces, y ahora se lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo. Así viven. Y Pablo lloraba por eso. No, la cruz es maldita, es signo de maldición, ¿por qué la traes colgada? ¿Por qué? Pablo lloraba por eso, porque eran enemigos de la cruz de Cristo, así vivían. Y Pablo lloraba, apóstol de Cristo, celoso de la fe. Cuando un testigo de Jehová, un protestante, un pentecostal, un mormón, un evangélico, que quieras ponerme, cada día se hace una luz del mundo, muere, en su tumba le colocan cruz. No, mijo. ¿Por qué? Veamos. Si ellos dicen que la cruz es señal de muerte, ¿por qué no se la colocan en la tumba? Nosotros los cristianos sí la colocamos en las tumbas, porque es señal de vida, no de muerte. Ellos dicen que es señal de muerte, pues que se la pongan, porque ya está muerto. Y el muerto al pozo, el vivo al gozo. Ellos dicen que el alma no va a Dios y que está muerto, bien muerto, porque le pongan la cruz. Signo de muerte, no se la ponen. Nosotros sí se la ponemos porque es signo de vida. Luego dicen, este es un tema pequeñito de tres citas bíblicas. Con esas tres batean a quien sea que les diga, Cristo no murió en una cruz, murió en un madero, en un palo, un vertical. Iba a traer la imagen, se me olvidó hoy. Pero ellos tienen una imagen, los testigos de Jehová, que donde Cristo muere, que tiene las manos así, arriba de la cabeza, una sobre otra, una palma de la mano sobre la otra palma, y con un clavo, ahí, y dicen, así murió Cristo, no murió en una cruz. Siguen negando la cruz, no sé cómo le hacen, qué odio tendrán, ¿verdad? Pero bueno, vamos a desentrañar eso. Si hubiera sido un palo vertical, sus manos estarían clavadas arriba de la cabeza, no hacia la derecha, no así, horizontal. Y el letrero que Pilatos le mandó a colocar, describiendo el motivo de su muerte, no estaría sobre la cabeza, sino sobre sus manos. Porque el letrero era grande y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, como lo dice en Juan 19:20. Veamos. Esta inscripción, dice, la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, latín y griego: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Un letrero grande. ¿Dónde le colocaron el letrero? ¿Sobre las manos o sobre la cabeza? Si murió con las manos hacia arriba, no en una cruz, sino en un palo vertical, es el letrero sobre las manos. Si murió en una cruz, con una mano a la izquierda y otra a la derecha, horizontalmente, entonces el letrero estaba sobre la cabeza. Veamos Mateo 27:37. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, Rey de los judíos. Mateo 27:37. Sobre su cabeza. Si fuera así, como dicen los testigos de Jehová, fuera sobre sus manos, pero es sobre su cabeza. Primer cita bíblica que desmiente esa doctrina falsa. Veamos otra evidencia bíblica. Cuando Cristo resucita y se le aparece a los apóstoles, no estaba el incrédulo Tomás. ¿Quién dijo? Tomás dijo:
Juan 20:25. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. A ver, vamos a ver. Si Cristo murió con las manos hacia arriba y no en cruz, como dicen los que niegan la cruz, los que hacen llorar a Pablo, y los que hacen reír de gusto a Satanás porque la niegan, porque él también la niega. Si murió con las manos hacia arriba, así empalmadas las dos manos, se ocupa nomás un clavo, no dos. Entonces dice en Juan 20:25, pero él les contestó: si no veo en sus manos, ¿en cuáles? En las dos, la señal de los clavos. ¿Los quiere decir uno? No, quiere decir más de uno. Y si se dice las manos, quiere decir más de una, o sea, dos. No puede tener tres manos, ni una sola. Y si dice los clavos, son dos clavos, una en cada mano. Entonces no murió con las manos juntas con un solo clavo. Murió una mano a la izquierda, otra a la derecha. Un clavo para cada mano. Señal de los clavos: y no meto mi dedo en el agujero de los clavos. Segunda cita que desmiente esa doctrina falsa. Así es como siempre se nos tiene que presentar Jesús crucificado. Quien rechaza a este Cristo en la cruz, ¿cómo los llama San Pablo? A los que rechazan a Cristo: crucificado, en cruz. ¿Qué significa crucificar? Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Crucificar: fijar o clavar en una cruz a alguien. Punto. Eso es crucificar. Ahora, Gálatas 3:1. Qué tontos son ustedes. Perdona, yo no lo estoy diciendo, discúlpenme, pero ustedes pueden ver en Gálatas 3:1. Qué tontos son ustedes. Gálatas. Ay, qué bueno, yo pensé que era a mí. A los Gálatas, no, a los Gálatas. Eso era antes. ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes, a quienes se les presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo vieran? Qué tontos son ustedes. Luego no se les presentó a Cristo crucificado. ¿Qué es crucificar? Ya les dije. Como si lo vieran. Ven que este si lo vieran coincide con la cita de Juan 3:14. ¿Recuerdan cuando Moisés hizo la serpiente y la levantó en el desierto? Así también tienen que ser levantado el Hijo del Hombre. Y coincide con la cita de San Pablo. Qué tontos son, dice. A ustedes a quien se les presentó a Cristo crucificado como si lo vieran. Hay que ver, y lo veían de lejos. Lo vieron levantado, porque como tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, así como la serpiente que levantó, que lo veían y se curaban. Hay que verlo crucificado. Así que cuando lleguen los domingos, mira, vean a Cristo crucificado. No se tapan los ojos o caen para atrás, no sé qué vaya a pasar. Pues si quieres, haz la prueba. Saca un crucifijo para que, según la Biblia, para que lo vean. Qué tontos son, dice San Pablo. ¿Por qué tanto odio a la cruz? Con esto vamos a terminar, ¿Por qué tanto odio a la cruz? ¿Por qué Satanás tiene tanta furia cuando le muestran la cruz? Bueno, no nomás Satanás, también los hijos de Satanás. Génesis 3:15. Habrá enemistad entre ti, Satanás, serpiente antigua, y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y se desató la pelea. Fuerte la lucha. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 5 en adelante. Y la serpiente siguió a la mujer para hacerle daño. Y como no pudo, pues fue contra sus hijos. Entonces María sí tuvo más hijos. Sí,
¿Cuáles? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Apocalipsis 12, 16 o 17, desde el 5 en adelante. Desde el 1 en adelante, lee. Una gran señal, una mujer vestida de sol con la nube bajo sus pies. Ahí está la pelea. Allí se hace patente esa profecía de Génesis 3:15. Juan 12, 31, 32. ¿Por qué Satanás le teme a la cruz y los hijos de él? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Así como Moisés levantó la serpiente, que la veían y se curaban, así será levantado el Hijo del Hombre. Lo dice en Juan 3:14. Así será levantado. Y en Gálatas 3:1 dice: luego no se los presenté crucificado para que lo vieran. Y ahora en Juan 12, 31, 32, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Será echado fuera. Y en Hebreos 2:14 dice: puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también experimentó esta misma condición, y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora entiendo por qué tanta rabia en la cruz, a la cruz. Señal de fuerza, señal de bendición, señal de redención, señal de salvación, señal de vida. Hebreos 2:14. Jesús también experimentó esta misma condición, y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. Al morir Cristo crucificado le quitó el poder al diablo. Pues ya entendí. No daba con bola. Ahora entiendo por qué le tienen tanta rabia a la cruz. Listo. Bíblicamente hemos visto esta verdad que no puede ser ocultada. Cristo, muriendo en la cruz, le quitó el poder a ese que nos tenía sometidos. Y si todavía tienes sometido a alguno, a ti en los vicios, a mí en algún vicio, a quien sea, será porque esa persona, de manera independiente, de manera voluntaria, le está devolviendo el poder al diablo que Cristo ya le quitó en la cruz. Por eso debemos aferrarnos a la cruz de Cristo, a ese Cristo, a ese crucifijo, en fe, y decir: este abrazo, este aferrarme a la cruz es signo de que soy discípulo digno de Él. Tomen su cruz y síganme. Hoy tomar la cruz, abrazar la cruz, es signo de esforzarme por ser un verdadero discípulo de Cristo. Y con eso estaré diciéndole al mundo que soy enemigo de ese a quien Cristo ya venció, de esos demonios, pero que han engañado a nuestros hermanos. A esos no hay que odiarlos, aunque sean de otra religión. A esos hay que amarlos, hay que predicarles. Ellos no son el mal, no. Ellos le creen al mal, que es otra cosa muy distinta. Ellos son nuestros hermanos. Salúdenle amablemente. Nomás cuando lleguen a la casa, si tú no estás formado en la fe, si tú no conoces la Biblia, no te recomiendo que los escuches, porque te van a arrastrar tras de sí para que te pierdas. No lo hacen por maldad, sino porque ignoran la palabra de Dios, que hoy ha sido predicada bíblicamente. Dios te bendiga. Nos vemos para la próxima.